con esa mochila, ¿verdad? Y el peso de la vida, de algo que está aconteciendo, ha acontecido en sus vidas. Nunca sabiendo que Cristo va en un lado de ellos. Never knowing that Jesus is walking right beside them. And listening to what they're talking about. They're confessing a failure. Something that went wrong in their lives. Confiesan un fracaso, algo que ha ido mal en su vida. Platicando, no sabiendo que Cristo ahí va con ellos caminando. Y le platican a mí, le platican. Y Cristo les hace la pregunta: ¿por qué estás triste? Oh, por esto que ha acontecido en mi vida. Yo a veces veo a mi esposa y le digo: ¿qué te pasa? Le digo: oh, no me pasa nada. Pero yo sé que hay algo mal. Y a veces me pregunta a mí, pero no me dice. Y a veces me pregunta: ¿qué te pasa? Y algo está pasando en mi vida. Y no, pero me le digo: ¿qué es? A veces así pasa en la vida. A veces cosas vienen a nuestras vidas. Pero Cristo va caminando con nosotros. Aleluya. Y todo lo que tenemos que hacer es no enfocarnos en aquello que está aconteciendo, sino enfocarnos en Cristo Jesús y decírselo a Él. You know, we need to not focus on the things that are going on in our lives that are bringing us down, but we need to focus on Jesus, because as long as we focus on the things and the failures and what have of life, and we don't focus on Jesus, it's not going to be resolved. Nothing's going to be resolved. It's sad. But when we turn our attention from our problems to Jesus, then we're beginning to starting in the process of the healing of our lives. Amen. Y estos hombres caminaban y iban platicando ahí, y le comenzaron a platicar a Cristo lo que él ya sabía, pues le había acontecido a él. Y iban platicando y platicando, y Cristo les comienza a decir: oh, ese santo, les dice, no les dijo que era necesario que esto pasara. Y les comenzó a tener que hacer aquella plática. You know, Jesus began to tell them, he said: don't you realize that weren't you listening? This is what was going to happen. I told them before it even happened. And Jesus began to talk to them and began to explain to them. They began to listen. Sometimes we just got to quit crying so much. Wipe away the tears and listen to what Jesus has to say to us. We don't have to live like that. We are a different people. We don't, the things that happen to the world happen to us sometimes too, but the only difference is that they suffer in that. We don't. We are overcomers of all those things. Why? Through Jesus Christ. That's what, you know, there's a lot of song. There's a song, hay un canto que cantábamos nosotros muchos años atrás en una iglesia. Me gustan a mí los cantos de hoy en día, pero todavía me recuerdo de los cantos más allá, de más atrás. Había un canto que decía: cuando estés cansado y abatido, dile a Cristo. Cuando rujan huestes del pecado, dile a Cristo. Dilo tan solo a Él. Él es tu amigo más fiel. Dice aquel canto. Pero a mí me gustan los cantos de él también. A mí me gustan los que cantan los más tratados. Pero hay un mensaje en los cantos. Y yo diría al Señor que Él es mi porción. Él es mi escudo, Él es mi libertadora. No me lo canten. Oigan las palabras. Oigan las palabras. Listen to the song. Listen to the words of the song. We used to sing a song many years ago. I like the new song, but I still like the old ones too. And there was one that, see if I'll try to translate it. It says, when you feel down and out, tell it to Jesus. Go talk to Jesus. There was also one that said, just a little talk with Jesus is going to make it fine. You remember that one? I still remember that one. The other day I was going through the channels and I ran across it, and I mean, they were just having a good time singing that song. Just a little talk with Jesus, it's going to make it all right. And it does. Una plática con Cristo lo hace todo bien. Todo bien. Y este hombre platicaba y comenzaron a ir a Cristo y llegaron a cierto lugar, ¿verdad? Ya de su caminar llegaron a su hogar, y Cristo se hizo como que Él se iba a ir más adelante, y ellos le dijeron: no, quédate con nosotros, quédate aquí, ya el día ya cayó, ya declinó el sol, tal vez sea peligroso el caminar, quédate con nosotros. Y se quedó con ellos, fue ahí y se sentaron en la mesa, y cuando partió el pan, fueron abiertos sus ojos y entendieron que era Cristo, y se desapareció de entre ellos. Dice la palabra del Señor. Y se voltearon uno al otro en sorpresa y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras que nos hablaba de las Escrituras? Hermano, hay poder en la palabra del Señor. No más son palabras, no más es algo que leemos, no más son historiecitas de un hombre que le venció un gigante con una piedra.
fue real. Es algo real. Me gusta a mí leer en el libro de los hombres valientes de David. Búsquenlo en las crónicas. Me gusta a mí leer, dice que los hombres valientes de David, dice que uno de ellos bajó un foso y mató un león. Y dice que otro se peleó con un hombre egipto que tenía que grandote hombre de gran estatura y lo venció. Dice que uno se peleó con un hombre que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en los pies, dice, y lo venció también, dice, y le quitó su espada y tantas cosas que esos hombres valientes del ejército de David. Nosotros somos esa gente. Nosotros somos más que vencedores, pero nosotros no peleamos con carne y hueso, sino con, como ha dicho en el libro de Efesios, con espíritus malos, con gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Con aquel hueste, ¿verdad? Y nosotros no debemos de tener el miedo, porque más poderoso es Cristo que está en nosotros que aquellas cosas que están ahí. No debemos de decepcionarnos de nosotros. Van a venir cosas en nuestra vida, no se asusten. Van a venir aquellas cosas, vayamos de rodillas. El doctor le va a decir malas noticias, yo les he oído. Yo les he oído. No sé si les platiqué una vez, me aconteció a mí algo que me dijeron, y vas a tener que ocupar un licenciado. No ocupamos un licenciado. Fui con el juez de aquel juicio, que es Cristo Jesús, y a él le platiqué lo que estaba aconteciendo, y ¿saben qué? Todas las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque todo está en la mano de Dios. You know, I one time was told by a certain person, you're going to have to hire a lawyer to get over this problem. I didn't hire a lawyer. I went to the judge that was going to preside over what was going to happen, and it never got that far, because the judge of that judge settled it before we even came. No había problema entre él y yo. Era lo que me quería hacer daño a nosotros, y Dios no les permitió. Dios no se los permitió. And the outcome was in our favor. Why? Because I went and I talked to the Lord about it. So these men, they're walking, and then all of a sudden Jesus disappears from among them. He says, what happened? He disappeared when he broke the bread. They realized who it was, and he disappeared. He said, what didn't our hearts burn within us when he was talking to us about the scriptures? That's what happens. Cuando la palabra del Señor viene en tu vida, es poder, cambia tu vida. Algo pasa en tu vida si tú lo dejas. El Espíritu Santo no nomás es algo que, para hablar un idioma que no se conoce, es más que eso, es su consolador, es tu redargumidor, tu reprendedor, y es el guía tuyo si tú lo dejas. Pero tienes que dejar, tienes que enfocarte en Él, no en lo que está aconteciendo. Porque si te enfocas más en lo que está aconteciendo que en Él, te va a vencer las cosas. Y Cristo no tiene la culpa de eso. Necesitamos enfocarnos en Cristo. Y es lo que la palabra de Dios hace. Cuando Él les habló la palabra, cuando ellos oyeron la palabra, algo en ellos ardía. Algo los encendió en ellos. Y dice, vámonos para atrás a decirle a los discípulos lo que nos ha acontecido a nosotros, porque era verdadera, ella era real. Y lo que las mujeres aquí se habían dicho, nosotros ahora somos testigos de ello también, porque a nosotros nos ha acontecido lo que la palabra y que lo que nos había hablado había de acontecer. Tienen que enfocarse en el Señor. Y hay personas que todavía sí caminan, y eso es triste. Es triste. Van a venir esas cosas en nuestras vidas. Van a venir. No hay una inyección. Yo recuerdo que íbamos a la escuela, cuando teníamos el grado primero, ahí me gustaba. Hasta la fecha todavía no me gusta la inyección. Mi esposa a veces me tiene que dar inyecciones, ella es una enfermera, y a veces ella le pide permiso al doctor de un trabajo que me pueda traer una inyección para darme a mí. Pues primeramente tengo que detenerme para que ella me dé la inyección. Y a veces nos tardamos un poquito para que eso acontezca, porque no me gustan las agujas mucho a mí. Y bueno, como quiera que sea, otra vez la palabra del Señor, pero es lo que necesitamos nosotros, enfocarnos en el Señor Jesucristo. Porque hermanos, Él entiende lo que nosotros, por lo cual nosotros pasamos. Y Él se interesa. Miren, ahí en el libro de dice la palabra del Señor que vengamos a Él, y en Él hallaremos descanso para vuestras almas. Si usted esta tarde está pasando por algo en su vida,
venga y dígaselo a él. A mí me llamó una mujer, a lady called me not too long ago at work. She works there with me. And she's going through some personal problems in her life. And she left early from work, and then she called me on the phone. I was called to the phone, I said, and she began to tell me what was the awful thing that was going on in her personal life, in her life, in her family life, and she talked to me a little bit, and she was distraught and everything. And I said, well, the same thing you're telling me, go to God. Because I can't do nothing for her. I can pray for her, but I really cannot do nothing but pray. And if she tells it to the Lord, then something will happen there. Esta mujer me llamó a mí en el teléfono, ahí estaba el trabajo, yo se había ido, ella trabaja ahí conmigo también en la misma área. Y me llamó por teléfono, me llamaron a mí que en el teléfono me estaban llamando, y fui, y era ella, y comenzó a hablarme de una cosa de una tristeza, una cosa que estaba aconteciendo en su vida personal, en su vida, en su familia. Y comenzó a platicar y se oía, ¿verdad?, la tristeza y en su voz, y en fin. Y esto dice al Señor. Yo no podía orar por ella, yo no puedo hacer nada por ella. Pero si ella va a orar al Señor, Él sí puede hacer algo por ella. Porque Él es el único que puede cambiar las situaciones en nuestras vidas. Y en esta tarde, si tú traes algo en tu vida, si hay algo en ti, díselo al Señor. Díselo a Él. Él está ahí listo por ir. Él, no he fijado una cosa en el Señor, que a veces Él oye nuestras oraciones como si fuéramos la única persona